El Kuru, la enfermedad de los caníbales, las prácticas caníbales de nuestros antepasados han dejado su huella en nuestro ADN actual. Los Fore son una tribu de aborígenes de Papúa Nueva Guinea que hasta la década de 1950 practicaron el canibalismo como ritual funerario. Son la última tribu caníbal que se conoce. Ingerían la carne, las vísceras y el tuétano de los huesos de sus familiares difuntos como signo de amor y respeto para que el ser querido permaneciera dentro de la tribu. Con este rito, los Fore creían conseguir la bendición de los parientes que se comían el cuerpo del difunto. Las mujeres, los niños y niñas menores de 10 años y las personas más mayores se comían el cerebro y otros órganos internos. También ingerían las placentas y los cordones umbilicales. Los hombres o no participaban en el ritual o solo comían carne, el músculo de otros hombres. Raramente comían el cuerpo de las mujeres. Los niños varones a partir de los 10 años no practicaban estos ritos antropofágicos. Los Fore padecían una misteriosa dolencia, un tipo de hechizo que denominaban Kuru, temblor con fiebre y frío, en idioma originario. El Kuru llegó a ser una auténtica epidemia entre los Fore. En algunos poblados fue la causa de muerte más frecuente. Afectaba sobre todo a las mujeres de la tribu. Era 8 veces más frecuente en mujeres, niños y niñas pequeños y ancianos que en los hombres. Los síntomas comenzaban con problemas al andar, temblores, pérdida de la coordinación y dificultad en el habla. Luego, continuaban con movimientos bruscos, accesos de risa incontrolada, depresión y lentitud mental. En la fase terminal, el paciente padecía incontinencia, dificultad para deglutir y úlceras profundas. El final era la muerte. Se trataba, por tanto, de una grave enfermedad neurológica. Los primeros que presenciaron el Kuru fueron oficiales australianos que mencionaron la enfermedad en sus informes al Departamento de Asuntos Nativos. En 1951, Arthur Carey llamó la atención sobre lo que parecía ser una nueva enfermedad que estaba matando principalmente a las mujeres nativas. Carey describió los síntomas clínicos y pidió un diagnóstico médico para poder aplicar un tratamiento. El Kuru no afectaba a otras tribus aborígenes del país y los investigadores descartaron que fuera una enfermedad hereditaria. Se extendió muy rápidamente entre los Fore durante el siglo XX y no podían ser todos descendientes de un único individuo. Enseguida se relacionó con el canibalismo, que solo practicaban ellos. Las autoridades australianas prohibieron el canibalismo en el año 1954, desde que se les convenció de que era mejor no comerse a los familiares. El Kuru desapareció prácticamente en una generación. No se ha visto ningún caso en los nacidos desde 1957. Sin embargo, como el periodo de incubación de la enfermedad es de varias décadas, todavía aparecieron algunos casos aislados en personas ancianas que practicaron el canibalismo siendo niños, aunque enseguida se pensó que la causa del Kuru podría ser infecciosa. Ni los estudios ambientales, ni los genéticos entonces disponibles, ni la búsqueda de toxinas proporcionaron ninguna pista. Todos los intentos de transmitir el Kuru a roedores de laboratorio o de aislar cualquier microorganismo, incluido un virus, fueron infructuosos. El virólogo Daniel C. Gajusek, 1983-2008, era de la opinión de que el Kuru era una enfermedad infecciosa transmisible que se contraía por comer cerebros humanos. Para demostrarlo, inoculó en el cerebro de chimpancés sanos suspensiones de cerebros de pacientes muertos por Kuru. Como el periodo de incubación de la enfermedad es tan largo,
tuvo que esperar casi 2 años para ver que los chimpancés enfermaran con los mismos síntomas. Estos experimentos llevaron a la conclusión de que el kuru estaba causado por un agente infeccioso que, en ese momento, se pensó que podía ser un virus latente. En aquellos años, se creía que algunas enfermedades estaban causadas por un tipo de virus lentos todavía no identificado, con periodos de incubación muy largos, incluso de varios años. Se comprobó que los síntomas del kuru eran muy similares a los de las encefalopatías espongiformes y a la enfermedad neurodegenerativa humana de Creutzfeldt-Jakob. Gaj-Dusek sugirió que tanto el kuru como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob estaban causadas por un agente infeccioso todavía no identificado. Daniel C. Gaj-Dusek recibió el Premio Nobel de Medicina en 1976 por abrir un nuevo campo de estudio sobre el origen y propagación de ciertas enfermedades infecciosas. Unos años antes de que Gaj-Dusek recibiera el Premio Nobel, en 1972, el joven Stanley B. Prusiner comenzó su investigación para descubrir el agente infeccioso que causaba la enfermedad del Scrapie en las ovejas. Durante más de 10 años de investigación, Prusiner y su equipo intentaron aislar ese agente infeccioso del cerebro de un animal enfermo. Para ello, obtenían un extracto del cerebro enfermo y transmitían la enfermedad en modelos animales. Como la enfermedad era de muy lento desarrollo, cada experimento debía durar varios meses. Fueron incapaces de detectar qué causaba la enfermedad por técnicas de microscopía electrónica. Además, el agente infeccioso no era retenido por filtros de tamaño nanométrico, lo que sugería que quizá no se trataba de un virus, como pensaba Gaj-Dusek. La enfermedad se transmitía incluso si ese extracto era sometido a tratamientos que inactivaban los ácidos nucleicos como enzimas que los degradan. Adenasas, ER-nasas, agentes mutagénicos, luz ultravioleta o radiación ionizante. Y era resistente a tratamientos que degradaban las proteínas como detergentes y proteasa. Prusiner propuso que el agente que causaba la enfermedad del Scrapie era una proteína a la que denominó prion, un nombre que hacía alusión al término en inglés Proteinaceous Infectious Particle. Hoy sabemos que los priones, y no los virus, son responsables de un tipo de enfermedades, siempre fatales, que se denominan encefalopatías espongiformes transmisibles. Se denominan así porque cursan con una degeneración progresiva y lenta del tejido cerebral y del sistema nervioso, encefalopatía, con largos períodos de incubación. Además, aparecen típicamente acúmulos de proteínas en el cerebro, que se pueden detectar en análisis post-mortem y que generan una vacuolización del tejido cerebral que adopta una apariencia esponjosa, espongiforme. Son enfermedades transmisibles, bien por un agente infeccioso, el prión, o incluso genéticamente. Algunas de estas encefalopatías son genéticas y, por tanto, heredables de padres, madres a hijos, hijas. Además del kuru en humanos y del scrapie de ovinos, hay otras enfermedades de este tipo. En animales se ha descrito también en ciervos y alces, la caquexia crónica, en bisones y felinos, en bovinos y otros animales silvestres. En humanos se conocen la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la de Gerstmann-Streusser-Schenker y el insomnio familiar fatal. Todo este tipo de encefalopatías tiene en común síntomas muy similares: cambios de comportamiento, nerviosismos, agresividad, desconfianza, alteraciones de la sensibilidad, hipersensibilidad a sonidos y contactos,
alteraciones de postura y movimientos, caídas, temblores, movimientos anormales y repetitivos de la cabeza, pérdida de peso y masa muscular, ausencia de fiebre. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se conoce desde 1920. Es muy poco frecuente, alrededor de un caso al año por millón de habitantes, con una distribución universal, afecta por igual a ambos sexos y es más frecuente en mayores de 55-60 años. No está relacionada con ninguna actividad humana o hábito de consumo. No tiene curación y siempre es fatal. Los síntomas progresivos son pérdida de memoria y de peso, trastornos del sueño, dificultad de movimientos, demencia progresiva, intensa rigidez, fuerte convulsiones y finalmente la muerte. Desde su aparición hasta el fallecimiento de la persona pasa menos de un año. Los pacientes presentan un electroencefalograma característico que facilita su diagnóstico.